Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, comenzamos nuestro oficio vespertino este jueves 22 de octubre. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. En el día de hoy tenemos que volver a citar de nuevo lo que está volviendo a ocurrir nuevamente con la escalada de la segunda ola del coronavirus. Está creciendo de una manera realmente desmedida y está batiendo récords de contagios diarios en muchos lugares de España y por supuesto Europa y el mundo. En concreto en la ciudad en la que nosotros vivimos, en Sevilla, en un solo día ha habido ya 800 personas contagiadas, 800 nuevos positivos y han fallecido 12 personas en las últimas horas. 12 personas han fallecido, infelizmente. Y los gobiernos están tratando de ver la manera en cómo pueden parar esta nueva oleada con más restricciones. Así que nuestra intención en esta noche, nuestra intención de oración es precisamente para que Dios nos ayude en todo, para que Dios nos guarde, para que podamos organizarnos la vida que posiblemente nos está llevando de nuevo al confinamiento en no mucho tiempo, posiblemente, ojalá nos equivoquemos. Y como decíamos al principio de la pandemia, aprovechemos, hermanos y hermanas, este tiempo para que nuestra relación con Dios pueda salir mucho mayor, mucho más grande y mucho mejor. Así que, hermanos, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo de oración. Padre, gracias te damos por tantas cosas buenas como tú nos das. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Gracias por el sacrificio que tú realizaste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque nos has hecho ciudadanos del reino. Gracias porque en ti podemos encontrar la felicidad verdadera. Queremos pedirte en este tiempo complicado, difícil, de incertidumbre, este tiempo convulso, que pueda ser un tiempo en que nuestra relación contigo, Señor, pueda crecer. No permitas que las circunstancias adversas que nos rodean en estos momentos pueda socavar nuestra fe, nos pueda deprimir, nos pueda desalentar, sino justamente todo lo contrario. Llénanos, Señor, de tu presencia de una manera especial. Yo quiero pedirte en esta noche que aquellas personas que estén participando del oficio, escuchando estas palabras que compartimos hoy, que tú las puedas llenar de tu Espíritu Santo. Por eso te pido, Padre, derrama tu paz, derrama tu amor, derrama tu gracia, derrama de tu alegría y aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues con esta oración de entrada iniciamos nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer nuestro párrafo número 3 que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, capacítanos con tu gracia.
para que llevando mucho fruto podamos dar gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, ahora tenemos el tiempo de reconocer con sinceridad cuán lejos podemos estar en ocasiones de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Por eso ahora nos queremos humillar en su presencia, con un corazón contrito. Vamos a confesar todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso. La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré el nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy vamos a leer otro salmo de David. Estamos en el Salmo 27. Vamos a leer el Salmo 27, que dice de esta manera, un salmo muy famoso, titulado El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en sus templos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De verdad que los salmos de David tienen algo especial y realmente son salmos maravillosos. Bien, hermanos, hermanas, estamos en la segunda parte ya de la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos a recordarla, que decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. La verdad es que ayer estuvimos compartiendo toda una serie de cosas muy importantes que están relacionadas con esta bienaventuranza, que realmente es una bienaventuranza preciosa. No se nos olvide, si pudiéramos resumir de alguna manera todo lo que hablamos ayer, podríamos decir que Jesucristo tenía como principio de actuación la misericordia. Y hermanos, hermanas, nosotros tenemos que ser fieles discípulos del Señor y tratar en nuestras vidas de vivir bajo ese principio igual, un principio de misericordioso, la misericordia. Como dijo también Jesús, sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Recordar que en el Antiguo Testamento se nos había planteado, y Pedro también lo dice en su epístola, aquello de ser santos como Dios es santo. Pero Jesús lo plantea de otra manera en el Evangelio de Lucas. En Lucas escucharía a través de su maestro Pablo, que a su vez escucharía a través de otros testigos. Lucas tuvo que hacer investigaciones, lógicamente. Por ejemplo, cómo sabía Lucas de la infancia de Jesús, de lo que las palabras que el ángel le dijo a María, la aclamación que hizo y alabanza que hizo María a Dios a través del Magnífica. Pues eso se lo tuvo que contar, más probablemente la misma María se lo contaría a Lucas, que si Lucas estuvo investigando. Y en esas investigaciones acerca de poner en orden, como dice en el Evangelio, también escucharía de alguien decir que Jesús dijo: sed misericordioso, como mi Padre es misericordioso. La verdad que le da una perspectiva diferente. La perspectiva de la santidad, entendida desde el Antiguo Testamento, lo que había hecho era segregar la sociedad judía. Por eso, todo aquel considerado impuro, por ejemplo un leproso, nadie lo podía tocar, ni él tampoco podía tocar a nadie. Entonces se convertía automáticamente, desde el momento y hora que un sacerdote dictaminaba que esa persona tenía lepra, esa persona se convertía irremediablemente en una persona segregada de la sociedad. Pero fijaros qué diferente el principio de actuación de Jesús, misericordia. Él no podía tocar a los leprosos. Y cuando llegó aquel leproso y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme, Jesús le responde: sí, quiero. Pero viene una parte que yo la recuerdo mucho, y los hermanos de mi parroquia lo saben. Jesús, para sanar a alguien, no tenía por qué tocar. Él podía simplemente decir la palabra y esa persona se sanaría. Como el siervo del centurión, que estaba lejos, y Jesús ensalzó la fe de ese centurión, que estaba bajo autoridad, dijo la palabra, y con esa palabra que Jesús dijo, sucedió el milagro. No tenía Jesús por qué tocar a nadie para sanarlo, por supuesto, con todo el poder en sus manos. Sin embargo, el principio de misericordia, el principio de actuación de Jesús, dice: sí, quiero. Y entonces dice el Evangelio: y extendiendo su mano, eso quiere decir que el leproso se situó un poquito alejado de Jesús, no se puso pegadito a él. Jesús tuvo que extender la mano. Dice: lo tocó. Y en ese principio de actuación de misericordia, fíjate qué curioso, en la manera de entenderlo del Antiguo Testamento de los judíos de aquella época, era justamente al contrario. Si tú tocabas algo impuro, te impurificabas. En el caso de Jesús, lo que él tocaba, aunque fuera impuro, él lo purificaba. Justamente al contrario. Y ese es nuestro Jesús. Ese es el Jesús del que estamos enamorados, del que queremos amarlo cada día más, queremos conocerlo cada día más. Y ese mismo Jesús fue el que planteó de una manera radical estas bienaventuranzas. Y nos dice en esta noche: felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Así que, hermano, si estamos planteando oraciones personales en cada bienaventuranza, identificándonos por el personaje o el tipo de persona
al cual la bienaventuranza hace alusión, pues en esta noche deberíamos de pedirle al Señor: Señor, danos un corazón misericordioso. Danos empatía con las personas. Y a lo mejor, ¿por qué no? Y lo digo con mucha tristeza y mucha pena, deberíamos de orar, hermano, en esta noche, aprovechar para orar por nuestros ministros, nuestros presbíteros, nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros líderes, para que puedan vivir bajo el principio de actuación que Jesús tenía, es decir, puedan vivir desde la misericordia, y que Dios nos pueda poner empatía por las personas, que no seamos personas frías, personas distantes, personas que no lloramos con los que hay que llorar, nos reímos con los que hay que reír, que no nos ponemos en el lugar de las otras personas, que vivimos, como decía Jesús, estamos sentados en la cátedra de Moisés, pero no nos bajamos los escalones para estar con el pueblo. Hermano, hoy es un buen día que yo te animo a que tú ores por tus pastores de una manera positiva, por tus líderes, por tus presbíteros, diáconos, obispos, para que podamos ser fieles representantes de aquel que nos llamó, que es Jesús, y que cada día nos podamos parecer más a Él. Dice, vamos a ver algunos textos bíblicos. El Salmo 37, versículo 21 dice: el justo muestra misericordia y da. El justo, en hebreo, sadik. El sadik muestra misericordia. Una de las características de una persona justa, es que muestra misericordia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Estamos disfrutando mucho a base de las cosas que hicieron diferentes personajes. Estamos mencionando, en realidad, los personajes típicos de los cuales podemos aprender muchas cosas, y lo estamos refiriendo durante todos estos estudios. Por ejemplo, fue misericordia, pensemos por un momento, fue misericordia la que Abraham tuvo después de haber sido tratado mal por su sobrino Lot, que hizo que Abraham tratara a Lot como lo trató. Si recordamos aquella historia que contamos, Abraham le dio la oportunidad a Lot de que escogiera la tierra. Lot escogió el valle, se fue a Sodoma y a Gomorra, y sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Intercedió por Sodoma y por Gomorra. Y no solamente eso, sino que le pidió a los ángeles protección por su sobrino Lot. ¿Y qué pasó? Que se salvó. ¿Es eso misericordia después de cómo se comportó el sobrino con él? Yo creo que sí. Así que Abraham, vamos a decir que es o califica para ser un sadik, un justo. Cuando pensamos en Moisés, antes de irnos a Moisés, José, lo mal que fue tratado por sus hermanos, ¿recordáis? Sin embargo, fue movido a misericordia al asegurarse de que el alimento de su hermano estuviera cubierto, que sus hermanos pudieran comer. Así que él de verdad que los perdonó y satisfizo totalmente su necesidad. Les dio comida de sobra. ¿Es misericordia eso? ¿Cómo lo trataron a él y cómo él trató a sus hermanos? En el caso de Moisés, en una ocasión fue criticado duramente por su hermana Miriam y por su hermano Aarón. Inmediatamente de que María se rebela contra él, el Señor le envía lepra por todo su cuerpo. Entonces María quedó completamente leprosa. ¿Y qué hizo Moisés? Tener en cuenta que se vuelve totalmente leprosa porque ha criticado duramente a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Se va ante Dios y se pone a orar y le dice: sánala ahora. No dice sánala algún día, sánala cuando puedas, sánala si quieres, sánala si es tu voluntad. No, le dice: sánala ahora. Oh Dios, te ruego. Primero hace una oración, vamos a decir, contundente: ahora. Y luego le ruega a Dios, le manifiesta un ruego. Hermano, eso es misericordia. En el caso de David, podemos pensar que tuvo misericordia de Saúl.
Saúl, que lo andaba siempre persiguiendo, que andaba siempre en contra de él, que le iba poniendo la zancadilla. Y en esa circunstancia en la que David ahora se encuentra a Samuel durmiendo en su tienda plácidamente, David entra en su tienda y con un cuchillo en mano, en ese momento podría perfectamente haber matado a Saúl. Y tenía muchas razones para hacerlo. De hecho, la posibilidad de que si él no lo mataba, Saúl lo mataría a él, era enorme, como así se manifestó incluso después. ¿Y qué hizo David? Le cortó un trozo del manto para podérselo enseñar y demostrarle a Saúl que le había mostrado misericordia. Y fijaros a dónde llega el punto, que hasta simplemente cortar ese trocito del manto de Saúl le dio remordimientos a David. ¿Cómo yo voy a tocar al ungido del Señor? Eso fue lo que dijo. Ahí estamos viendo cómo en un mundo de gente que no hay misericordia, que todos se protegen a sí mismos, que todos piensan nada más que en sí mismos, Dios deposita en los ciudadanos del reino, nosotros, el que podamos ser misericordiosos y podamos ser compasivos. Porque, hermanos, si pensamos en el hombre natural, si somos francos, vamos a decir que es, por naturaleza, inmisericordia, es malo. El hombre, viéndolo de un punto de vista general, es malo. Si hoy en día en cualquier país nos pusiéramos a hacer una lista de obras buenas que se están haciendo en un país y las ponemos al lado de las obras malas, nos daremos cuenta de que hay más obras malas que obras buenas. No falla. Hay una ausencia de misericordia. Y la ausencia de misericordia lo que hace es despedazar y sacar toda la ternura que hay en una persona. De tal manera que no queda más que superficies duras, filos, pero para nosotros que hemos venido a Dios en Cristo para recibir misericordia, nosotros que hemos ya recibido misericordia de parte de Dios, que nos ha amado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros tenemos, hermanos, que manifestar misericordia. Somos llamados a ser misericordiosos, compasivos, benévolos, empáticos, cuando vemos a otro en debilidad, en miseria y en necesidad. Y nos preguntamos, ¿cuál será la fuente de ser misericordioso? ¿De dónde viene la fuente? Y evidentemente la respuesta que tenemos que dar en esta noche es que la fuente, básicamente, la fuente viene de Dios. Como ya hemos podido ver, al llegar a esta quinta bienaventuranza, hemos tenido que pasar primero por 4. Los que son misericordiosos son aquellos que ya se han dado cuenta, que ya han reconocido su quiebra espiritual, han llorado por su pecado y de manera mansa han venido ante Dios sabiendo que no le ofrecen nada en el mundo, han demostrado hambre y sed de justicia, que saben que no poseen y únicamente Dios la puede conceder. En otras palabras, ese es el patrón de salvación a lo largo de toda la historia redentora del ser humano. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, la gente, surge esta pregunta, si no estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿cómo sería que se salvaban las personas? Si no hubiera llegado Cristo, ¿cómo es que se salvaban las personas? Cristo no había muerto aún, no había resucitado, no podían confesar a Jesús como el Señor de sus vidas y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, como dice Pablo. ¿Cómo podían entonces ellos ser salvos? Pues la respuesta está aquí, en el mismo camino de las bienaventuranzas. En lugar de ser soberbios espiritualmente, en lugar de ser autosuficientes, de pensar que se ha alcanzado la salvación por las obras, viene un reconocimiento de la quiebra espiritual, es darnos cuenta de que no tenemos nada. Es ese estar que venimos hablando en quiebra moral y espiritual que nos lleva a llorar. Una tristeza
abrumadora por su condición de sin esperanza, pero al mismo tiempo una gran mansedumbre que nos trae la humildad necesaria. En esa condición de humildad es que clamamos a Dios queriendo, pidiendo hambre y sed de justicia, que sabemos que no tenemos y que no podemos ganar, solo Dios nos lo puede dar. Así era como la gente del Antiguo Testamento era salva, cuando llegaban al punto de decir, como también dijo Pablo, no puedo guardar tu ley, lo único que hago es violar tu ley, estoy en quiebra, soy indigno, me avergüenzo, me humillo delante de ti. Por eso dice en el Antiguo Testamento un espíritu quebrantado y humillado, o un espíritu contrito y humillado, tú no lo desechas. Hacer contrición y humildad del corazón. Era lo que en Lucas 18 se nos cuenta de aquel famoso publicano, aquel hombre que estaba en el templo, y aquel fariseo que estaba orando, Señor, yo estoy guardando esto, hago aquello, guardo la ceremonia, doy diezmos de todo lo que gano y bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, yo no soy como los otros hombres, ni soy mujer, inclusive como ese publicano, decía el fariseo, como ese publicano que está ahí, yo no soy como ese. Y ahí tenía al publicano con la cabeza cabizbaja, agachado, golpeándose el pecho, y él ni siquiera era capaz de mirar hacia arriba y solamente podía decir aquellas palabras de Dios sé propicio, misericordioso a mí pecador. Dios sé propicio, misericordioso a mí pecador. Es decir, ¿qué estaba haciendo el publicano? Clamando que Dios le tuviera misericordia. Así que, hermanos, con estos ejemplos realmente podemos aprender muchísimo. Es tan importante entender lo que es la salvación, porque es lo mismo ahora. Mucha gente dice, yo quiero que Jesús arregle mi vida. En algunos lugares, quien quiera ser salvo, levante su mano, repita esta oración, o realice estos ritos o haga esta liturgia. Y yo quiero que Jesús arregle mi matrimonio. Yo no quiero irme al infierno, yo quiero irme al cielo. Me gustaría que mi vida fuera diferente de lo que es y me gustaría que Jesús arreglara mi vida. Pero, hermanos, tenemos que hablar la verdad. Pero nunca se convierten de manera real, de manera genuina, por el camino que nos indica Jesús en los evangelios. En esta noche sería muy apropiado preguntarnos, y esto parece que no sería apropiado que nosotros nos hiciéramos estas preguntas, pero a lo mejor la respuesta nos llamaría la atención. ¿De verdad me he convertido? ¿De verdad he puesto la mano en el arado y he dejado de mirar para atrás? ¿De verdad? ¿O he puesto la derecha en el arado como los que están haciendo esquí acuático y cogen con una mano y con la otra pueden mirar para atrás? ¿O hemos puesto las dos manos en el arado? Y sabemos que si miramos para atrás, el arado se desvía, ya no va por el mismo camino, perdemos la orientación, perdemos el norte. Podríamos preguntárnoslo o hacer incluso una oración y decirle, Señor, que de verdad yo esté convertido. No permitas que mis dos manos no estén agarradas firmes del arado, que yo esté de verdad con mis manos puestas en el arado y que no mire para atrás. Y es que claro, tenemos que llegar al punto de la humildad, de la contrición, de la quiebra moral, que nos dé vergüenza de la propia vida, pensando lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. ¿Cuántas cosas podríamos haber hecho y no hemos hecho? Algunos
en nuestra vida, podríamos sentarnos y plantearnos eso. Y entonces pedirle a Dios misericordia. Pedirle a Dios misericordia. Hermanos, en las iglesias, en la calle, hay mucha gente que lo que quieren en cierta manera es la bendición final que Dios nos puede dar. Pero se nos olvida la verdadera operación en el corazón que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. No sé si os acordáis de un falso profeta que aparece en el Antiguo Testamento llamado Balaam. Balaam fue contratado por un rey enemigo de Israel para que Balaam maldijera a Israel. Y este falso profeta, pues por dinero hacía lo que hiciera falta. Hoy hay muchos así, que están diciendo lo que la gente quiere escuchar simplemente por dinero, y algunos se están enriqueciendo de una manera realmente escandalosa. Balaam, ese falso profeta, coge el dinero, va a profetizar desde un monte, de lo alto de un monte, viendo a lo lejos las tiendas de Israel, y cuando va a profetizar no puede profetizar, porque Dios no permite que los falsos profetas maldigan a Israel. Esto a veces a día de hoy también se nos olvida. No se puede maldecir al pueblo de Dios. Y de hecho tenemos la promesa de que los que bendigamos a Israel seremos bendecidos. Bueno, pues este profeta en esa lucha en la que vive llega a decir lo siguiente, llega a decir: déjame morir la muerte de los justos y deja que mi fin sea como el de él. Mira lo que dijo el hombre: déjame morir la muerte de los justos. ¿A dónde iban los justos? Al seno de Abraham. Los que eran justos, al seno de Abraham, y los que no eran justos, ¿a dónde se iban? Al Seol. Bueno, pues este hombre hace este tipo de oración: déjame morir ya, me muero, pero me voy con los buenos, me voy con los justos. Pero realmente esto no era tan fácil. Queremos morir la muerte del justo, terminar de la misma manera que termina un justo. Entonces hay que venir a Dios con nuestra quiebra espiritual, con nuestra tristeza por el pecado, avergonzados, con hambre y sed de justicia, que sabemos que no poseemos y que no nos la podemos ganar, solamente Dios nos la puede decir. Hay un sabio de la antigüedad que dijo una frase muy significativa, dice: Balaam quería morir como los justos, pero él no quería vivir como ellos. Esto nos pasa a muchos cristianos. Queremos morir como los justos, queremos tener la recompensa de los justos, pero no queremos vivir como los justos. Así que si queremos la realidad de la misericordia en nuestras vidas, las misericordias de Dios, solo hay un camino, y el camino está aquí, en las bienaventuranzas. Recordar que hablamos de las bienaventuranzas como el que sube una escalera. No puedes llegar al quinto peldaño si primero no has pasado, has entrado en el primero, bienaventurados los pobres en espíritu, y después subir el segundo y el tercero y el cuarto hasta llegar al que estamos ahora. Quiero dejar algunos textos bíblicos que es importante que se nos queden en la memoria. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice, recordando lo que hemos dicho antes: Dios es rico en misericordia. ¿En qué es rico Dios? También es verdad que hay un salmo que dice que el oro y la plata son del Señor, así que es el más rico de los ricos. Todo el oro del universo le pertenece a Él. Pero Pablo dice: Dios es rico en misericordia. En el Salmo 103, versículo 11 dice: como los cielos son altos sobre la tierra, así de grande es su misericordia hacia aquellos que le temen. Hermanos, tengamos un temor santo hacia Dios, sabiendo que eso produce misericordia hacia nuestras vidas. Lucas 6:36, lo mencionaba antes: estad, dice Jesús, estás agradecido, sed misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. En el Salmo 62, versículo 12, dice: a ti, oh Señor, pertenece la misericordia. Podemos encontrar palabras parecidas
en los Salmos 86, 103, 111, 112, 116 y 145, por si algún día te quieres entretener y lo puedes ver en otros lugares. Hermanos, Dios es la fuente. No estamos hablando aquí de alguna ley humana natural que opera algún principio. Estamos hablando de una obra divina. Dios es la fuente en Jesucristo. Dios se metió en el papel de hombre, en la piel del hombre, sintiendo, viendo como el hombre nos sentimos. Ese fue el acto supremo de la misericordia de Dios, encarnarse, el misterio de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne. Y al hacerlo, además, mostrando su empatía, su compasión, su amor, su gracia, su misericordia, hermano, al morir en nuestro lugar. Dice el doctor Donald Gray, cito literalmente: cuando Jesucristo murió en la cruz, toda la obra de Dios para la salvación del hombre salió de la esfera de la profecía y se convirtió en un hecho histórico. Dios ahora ha tenido misericordia de nosotros, así que el hecho de que alguien ore: Dios, ten misericordia de mí, es el equivalente que repita el sacrificio de Cristo. Así que toda la misericordia que Dios jamás tendrá en el hombre, Él ya la ha tenido cuando Cristo murió. Esta es la totalidad de la misericordia, donde no cabe más, donde no podría haber más. Dios ahora puede actuar hacia nosotros en gracia porque Él ya ha tenido misericordia de nosotros. Esta fuente, el sacrificio de Jesús en la cruz, está ahora abierta y fluyendo, y fluye libremente en la cruz. Es como que saliera, si le ponemos imaginación a la cosa, es como que saliera un río de misericordia de la cruz de Cristo hacia toda la humanidad y hacia nosotros de una forma concreta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En tercer lugar, vamos a hablar también de la sustancia de ser misericordioso. Ahora sabemos que hemos recibido misericordia, pero ¿qué es lo que hay en ser misericordioso? Es evidente que la misericordia de Dios emana hacia nosotros. No hace falta que digamos mucho de eso porque ya hemos estado repitiéndolo. Cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, no salimos de la categoría de inmerecedores y pasamos a la categoría de merecedores, aunque algunos cristianos así lo piensan. Se les olvida lo que un día fueron. Repito, cuando nos hacemos discípulos del Señor, no salimos de la categoría de inmerecedores, seguimos siendo inmerecedores de la gracia de Dios. No es que nos volvamos merecedores, ahora sí merezco, no merecemos nunca, somos inmerecedores. Pero la realidad es que somos igual de pecaminosos, de indignos, y repito esa palabra, inmerecedores, ahora, de lo que jamás hayamos podido ser. De tal manera que toda dádiva, todo don perfecto, siempre, no se nos olvide esto, todo lo que Dios nos da es un regalo de misericordia. En el capítulo 12 de Romanos dice Pablo: así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y uno se pregunta, ¿cuáles son esas misericordias? Bueno, pues las podemos leer en ese capítulo del 1 al 11. Los versículos del 1 al 11 no los vamos a leer por falta de tiempo. Básicamente todo lo que Dios le da a los suyos, todo en la justificación, la santificación, la glorificación, entra dentro de las categorías de la misericordia de Dios. Todas son expresiones de compasión, de empatía. Todas las misericordias de Dios se atribuye al hecho de que Él se preocupa por los que somos necesitados, que Él es compasivo hacia los miserables, y su misericordia nos dice en el libro de Lamentaciones, y se canta, hay canciones que dicen que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada mañana. Todo lo que tenemos encajaría
en la categoría de sus misericordias. Y tú ves a los fariseos, a quienes Jesús les está hablando, a los que les está diciendo que habían adoptado realmente un enfoque totalmente diferente de la vida. Su idea era golpear a los pobres con mayor fuerza o dar limosna en el templo, las cuales algunas veces llegaban a los pobres, pero tocaban una trompeta anunciando que lo iban a hacer, porque todo era hecho para llamar la atención hacia sí mismo. No había una expresión de misericordia, ni de empatía, ni de compasión, ni de amor hacia nadie. Vuelvo a repetir y reiterar la idea que bonito sería que nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros obispos puedan definirse de esa manera, gente que tienen misericordia, gente que tenemos, yo también me incluyo, que deberíamos de tener empatía, compasión o amor hacia las personas. Resulta muy triste cuando a veces no es de esa manera. En Santiago capítulo 2, versículo del día del 13, Santiago nos dice que si nosotros no vamos a ser misericordiosos, Dios no va a ser misericordioso con nosotros. Sería interesante poderlo leer, este texto bíblico que se encuentra, si me acompaña y abre la Biblia conmigo, en Santiago, en el capítulo 2, versículo del 10 al 13. Dice lo siguiente. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque, aquí viene el texto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Imaginaros si esto es importante, hermano, lo que está diciendo el apóstol Santiago. Juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia, el que no haga misericordia. Así que esto es importante que lo tengamos muy claro. También lo dirá Jesús de otra manera cuando enseña acerca de la oración y les propone la oración que llamamos tradicionalmente del Padre Nuestro. En el versículo capítulo 6, en el versículo 14 dice: si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también perdonará a vosotros las vuestras. Pero si no perdonáis a los hombres, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Y aquí abro un paréntesis. ¿Hay alguna persona que te ha hecho algún daño y no lo has perdonado? Y posiblemente tengas toda la razón del mundo para no perdonarlo, es decir, la razón está contigo, te ha hecho un daño de verdad, te ha herido o lo que sea. Pero quédate con estas palabras de Jesús. Es que si no perdonas, bloqueas la bendición de Dios para tu vida. Dejemos que fluya la bendición de Dios para nuestra vida, hermano, y seamos inteligentes y de verdad perdonemos de corazón a todos los que nos hayan podido hacer algún daño. Esto es muy, muy importante. Si no, vamos a llevar un estilo de vida realmente nada apropiado. Voy a terminar con un versículo que dijo David en el Salmo 86, versículo 3. Él dijo: sé propicio, sé misericordioso hacia mí, oh Dios. También dice: sé misericordioso hacia mí, porque clamo a ti diariamente. Y en otras palabras, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. No deja de sorprendernos que el salmista dijera en el Salmo 59: cantaré de su misericordia. Y esto me va a llevar finalmente, lo quería dejar para el último momento de esta bienaventuranza,
de una bienaventuranza poética, vamos a decirlo así, pero teológica y bíblica, hecha por el teólogo José Antonio Pagola, que yo os la quiero leer. Es un poquito larga, la voy a leer con tranquilidad, pero realmente no tiene pérdida, no tiene todo lo que vas a escuchar, realmente bastante interesante. Y ojalá que Dios te pueda hablar también a través de esta manera de alargar o interpretar de forma práctica la bienaventuranza de lo que estamos hablando. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Fijaros lo que dice. Dice: dichosos nosotros si sabemos entender la compasión de Dios hacia los últimos. Dichosos si nos duele el sufrimiento de quienes viven sufriendo. Dichosos si no miramos a otro lado para vivir tranquilos en nuestro pequeño bienestar. Dichosos nosotros si sabemos ver a Dios crucificado en los desgraciados y desgraciadas de nuestros días. El Padre tendrá compasión de nosotros. Dichosos nosotros si somos misericordiosos como el Padre. Dichosos nosotros si sabemos acoger a quienes viven solos e indefensos. Dichosos si hacemos sitio en nuestra vida a quienes no tienen sitio en la sociedad. Dichosos si nos interesamos por aquellos que no interesan a nadie. Dichosos nosotros si creemos que ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios. El Padre nos acogerá a todos con amor inmenso. Dichosos nosotros si somos misericordiosos como el Padre. Dichosos nosotros si sabemos defender los derechos y la dignidad de toda persona. Dichosos si aprendemos a estimar a los indeseables y estar cerca de los humillados. Dichosos si vivimos sin excluir ni discriminar a quienes de ordinario son despreciados en todas partes. Dichosos nosotros si entendemos la debilidad de Dios por los pequeños. Un día disfrutaremos de su ternura infinita de Padre. Dichosos nosotros si somos misericordiosos como el Padre. Dichosos nosotros si aprendemos a vivir mirando a los últimos, si sabemos reducir nuestro bienestar para compartirlo con los hambrientos de la tierra y los necesitados de nuestro entorno. Dichosos si nos comprometemos en gestos, campañas y pequeños compromisos por los empobrecidos. Dichosos nosotros si creemos en el Dios de los últimos. Un día seremos los primeros en disfrutar con ellos de la felicidad eterna del Padre. Dichosos nosotros si somos misericordiosos como el Padre. Dichosos nosotros si vivimos con un corazón lúcido en medio de la abundancia del primer mundo. Si contribuimos a despertar el sentido cristiano de la austeridad y la solidaridad en nuestros hogares y ambientes, en nuestras comunidades y parroquias. Dichosos si buscamos la justicia de Dios y no nuestros intereses egoístas. Dichosos nosotros si entramos y ayudamos a entrar en el reino del Padre de todos. Un día conoceremos junto a Él la fiesta de la vida. Dichosos nosotros si somos misericordiosos como el Padre. Posiblemente voy a poner el texto completo en el Facebook, por si luego lo queréis leer tranquilamente, porque de verdad que tiene, como diríamos en Andalucía, tiene telita que cortar. Tiene, la verdad, no creo que se pueda resumir mejor lo que Jesús quería transmitir cuando dijo aquella frase de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, llegamos hasta aquí con esta bienaventuranza. Ahora continuamos con nuestra liturgia y declaramos lo primero, esta gran verdad que decimos después de compartir la enseñanza de la palabra del Señor, diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora quiero invitaros a que hagáis conmigo la oración que nuestro Maestro nos enseñó
a los discípulos que estamos en el reino de Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz, gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues Dios mediante, el siguiente día que hagamos el oficio, vamos a tener la siguiente bienaventuranza. Recordar, seamos misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.